Digan conmigo, tierra sanada, tierra salvada, tierra que se expande. Hay una expresión que el apóstol Pablo nos da a conocer, es una oración de él, que está en el capítulo 3 de Efesios. Pablo tiene una... yo me apasiono cuando leo Efesios, en realidad me apasiona todo lo que es las expresiones paulinas y más cuando está orando. Yo presto mucha atención. Porque ese hombre no está orando para que pase algo. Ese hombre está orando y cuando ora describe lo que está viendo. O sea, está trayendo lo eterno a lo temporal. Cuando ustedes lean Efesios, por ejemplo, ustedes van a ver una carta que es una expresión de alguien que orando trae lo eterno a lo temporal. Para que eso sea conocido y sea vivido. Y en el capítulo 3, viste que nosotros oramos por cualquier cosa. ¿Viste? Yo sé que ustedes no, ustedes son como Pablo, pero a mí me pasa a veces de orar por otras cosas. Y miren por las cosas que oraba Pablo. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Está clarísimo, Él es el Señor de todas las personas y de todos los diseños. Para que les dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, establecidos, confirmados, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos. O sea, acá les hago un punto. Amados, esto que voy a leer ahora se comprende con todos los santos. Esto no hay nadie que tenga una revelación personal ni privada. Esto es con todos los santos. Cada uno tiene una porción de esto que vamos a expresar, que vamos a leer, que vamos a dar a conocer. Dice, con todos los santos. Sería más grande la letra, me ayudaría un poco. Con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Ustedes, para que podamos graficar esto, Pablo está tratando de que nosotros veamos, o que por lo menos procuremos ver lo infinito que es el Señor, lo que es la expansión de Cristo, lo que es Cristo expandido, y que toda esa plenitud Dios decidió que habite en nuestros corazones, para que Cristo por la fe habite en vuestros corazones. ¿Por qué por la fe? La fe es el mismo, pero no hay manera de poder comprender la inmensidad de Dios que está describiendo Pablo habitando en nosotros y nosotros habitando ahí, si no fuera por la fe del Señor. Que podamos entender su expansión, que podamos entender, como dice acá, la anchura, la longitud, la profundidad. No tiene manera el hombre de dimensionar lo que es Dios. Y cierra Pablo esta parte de su oración. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Y esto no se trata de pedir o entender lo que yo quiero y Dios lo va a hacer más abundante. Yo quiero un auto, Dios me va a dar 14. Yo quiero una casa, Dios me va a dar 12. No se trata de esa abundancia, se trata de que si querés una casa, Dios va a generar en tu corazón muchísimas cosas más importantes que una casa. Para que la casa o el objetivo de una casa, que está muy bien que te la compres, no te gobierne. De lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Tengan clara esa palabra, gloria. ¿La van a tener registrada? ¿Sí? ¿Vieron cuando el mago agarra y les dice, ven esta carta? Bueno, dentro de un rato vamos a hablar, y hablamos de otra cosa. Tengan clara esa palabra gloria. Digan conmigo gloria.
Digan conmigo expansión. Y digan conmigo profundidad de Cristo. Todo eso lo vamos a desarrollar en estas próximas 6 o 7 horas que nos quedan. Sí, gracias Néstor. Con ese sí tuyo, que se vayan todos y nos quedamos nosotros dos. Amados, entendiendo esto, no sé si lo vamos a lograr entender, pero por lo menos vamos a tratar de que el Señor nos permita ver un poco de lo que es la dimensión de su edificación. Por lo menos que por la fe el Señor nos haga entender lo que es la edificación que es la iglesia, lo que es la edificación que Él mismo determinó que nosotros seamos parte, que es su iglesia. Decile a alguno que tenga cerca, sos un edificador de la iglesia del Señor. Mira, y te digo más, decile esto, entiendas algo o no entiendas nada, pero sos un edificador de la iglesia del Señor. ¿Y qué les quiero decir con esto? El mejor homenaje que se le puede hacer a un edificador, ¿saben cuál es? Continuar edificando. Ese es el mejor homenaje que se le puede hacer a un edificador. Continuar edificando. El asunto, amados, que hoy comienza, no tiene que ver con olvidar o dar vuelta a la hoja como si nada hubiera pasado. ¿Sí? El asunto es que el legado del edificador, entendamos, que es absorbido por la edificación. O sea, el edificador produce y ese legado que deja es absorbido por la edificación para poner un nuevo piso, un ladrillo, una nueva etapa dentro de la edificación. ¿Me siguen? En la edificación que es la iglesia, hay un ladrillo con el nombre de cada edificador. Mirá al que tengas al lado, decirle qué linda cara de ladrillo que tenés. Y si querés aclararle, no te estoy diciendo ni cuadrado ni obtuso. Amados, que en cada, o que la edificación tenga un ladrillo con cada nombre de cada edificador es tan inamovible como eterno. O sea, eso no cambia ni cambiará y es tan inamovible como eterno. Dice la Escritura que somos piedras vivas en la edificación de su iglesia. Cada edificador dejó una medida. Por eso cuando leemos a Pablo, estamos leyendo un edificador que dejó una medida. Y esa medida es parte de un todo completo, una medida de edificación. Y esa medida es parte de un todo completo. Lo que vos y yo necesitamos entender, darnos cuenta, necesitamos ser sacudidos, despertados a que estamos dejando una medida en la edificación de la iglesia. Por eso nosotros no olvidamos a Pablo. Por eso nosotros no olvidamos a Pedro. Porque son piedras vivas. Por eso nosotros no olvidamos a Bernabé. Por eso nosotros no olvidamos a Ananías. Por eso nosotros no olvidamos a Esteban. Por eso nosotros no olvidamos a Mabel. Por eso nosotros no olvidamos a Giselle. Porque cada uno de ellos ha dejado una medida de edificación. Así que aprovechamos la medida que dejaron y la expandimos. De eso se trata, construir la iglesia. Aprovechar la medida que nos dejaron los que nos antecedieron y expandirla. Decime o decile a alguno que tengas ahí, hay una medida de Cristo a dejar en la tierra. Decíselo con más onda porque así se lo cree. Hay una medida de Cristo a dejar en la tierra, muchachos. Y esa medida de Cristo es una medida de salvación. De eso se trata, dejar una medida de Cristo, dejar una medida de salvación.
para que cuando las medidas de salvación aumenten, las generaciones puedan ser salvas por esa medida. De esa medida de salvación que se va expandiendo, va siendo afectado todo nuestro entorno. Esa medida no la podemos producir nosotros, pero esa medida la produce Dios a través de su Espíritu en nosotros. Hay algo importante en esto. No conocemos la medida, pero Dios sí. ¿Y nosotros qué necesitamos hacer para que esa medida no se detenga? Quitarle los obstáculos. De nosotros no es producir la medida, eso lo hace Dios. Pero quitar los obstáculos sí nos corresponde a nosotros. Recién cuando Carlos decía que Gise oraba a la cama y oraba, en su luz oraba eso. A la fecha seguramente oraría otras cosas, pero en su luz. Y eso, por haberse movido por la fe de Dios, generó lo que generó después. Generó una medida. A veces, en este afán del nuevo pacto y queremos corregir a los que hablan distinto, a los que hablan diferente, a los que todavía no tienen el lenguaje renovado. Amado, si ora el Padre Nuestro, pero con la fe del Hijo, vos quedate bien tranquilo que Dios va a hacer lo que tiene que hacer porque Él sabe lo que está haciendo con esa persona. Así que de esa medida vamos impactando el entorno y vamos sacando obstáculos para que esa medida se dé a conocer. El Evangelio, amados, no busca que el hombre entienda todo lo de Dios. O sea, el Evangelio busca que nosotros entendamos que hay una medida para expresar de Cristo y que esa medida no tiene que tener obstáculos. No es predicado el Evangelio para que las personas entiendan a Dios, y tampoco es predicado el Evangelio para que las personas tengan una esperanza en Dios o en las cosas que Dios puede hacer. Sí en Dios, pero no en las cosas que Dios puede hacer. El punto del Evangelio es que las personas puedan sacar obstáculos de su vida para establecer medidas de salvación en la tierra. El fin de la predicación del Evangelio es que el hombre, que la especie humana entienda que Dios les salió al encuentro mediante la salvación. Pero no solo la especie humana, nosotros estamos dentro de la especie humana, quiero avisarles. Algunos a veces no se nota tanto, pero estás dentro de la especie humana. Sino que dentro de la especie humana y nosotros que ya fuimos alcanzados y encontrados por esa salvación, también entendamos que hay cuestiones de nuestra vida que necesitan de esa salvación todavía. La mente necesita ser conocida, mejor dicho, la mente necesita conocer esa salvación. El encuentro del hombre con la salvación es lo que produce que el hombre crea. Yo les explico cómo es la situación. Dios primero se imparte, pero paralelamente sale al encuentro, porque es Dios y lo puede hacer así. ¿Y cómo sale al encuentro? Con una medida de salvación. ¿Y qué se imparte? Con una medida de fe. Entonces se chocan la fe y la salvación de Él y nosotros creemos. Y ahí se empieza a producir lo que Carlos describía recién, que es el nuevo nacimiento. Ahora eso ocurre una vez y para siempre, pero después ocurre progresivamente en cada uno de nosotros. Tampoco el fin de hoy es describir lo que pasa. No se trata de enseñarte a respirar. Se trata de que sepas que respirás, pero que empecemos a respirar mejor. ¿Se entiende la analogía? Cuando nosotros creemos, ¿quieren que le traduzca lo que significaría creer?
¿Sí? ¿Los que no? Bueno, no importa. Creer se traduce así: quiero vivir en la tierra que es Cristo, ser esa tierra y expandirla. Cuando vos y yo creemos, no nos damos cuenta, pero todo nuestro ser empieza a decir: quiero vivir en esa tierra y quiero expandir esa tierra. Y quiero disfrutar de esa tierra. Quiero ser esa tierra. Hace unos días nos alumbraba el apóstol Juan acerca de darle disfrute, darle deleite a Dios. Y lo que más le da deleite a Dios no es que hagas cosas. Dios no está obnubilado con las cosas que hacemos, porque es Dios, ya las hizo todas. Creó los cielos y la tierra, se va a asombrar de que vos y yo vengamos a una reunión, lo que yo predique es genial. ¡Oh, cómo me salió la predicación! Ah, sí, yo hice el cielo, hice la tierra, hice el universo. Bueno, está bien. Amados, de nuestras genialidades no se nutre el Señor. ¿Sabés lo que le da placer al Padre? Que vos y yo seamos lo que Él diseñó, su iglesia. Que despejemos la mente para que Él la pueda llenar de Él. Y al llenarla de Él, nos va transformando ¿en qué? En Él. Y al irnos transformando en Él, vamos siendo lo que Él dijo que somos. ¿Y cómo hago? Paz. ¿Cuántos en este momento están pensando cómo respirar? 1. Bueno, ahora yo les voy a dar la orden. Piensen cómo respirar. Vamos a ver que le va a faltar el aire. Piensen. ¿Estás respirando? ¿Estás respirando? ¿Te pasa o no te pasa? Mientras tanto no te pasa porque estás respirando por naturaleza. Pero en un momento los ves rojo, morado, porque estás pensando. Por eso, amados, es entender que Dios nos está transformando en lo que somos verdaderamente. Y parte desde Él para transformarnos, no parte desde nuestra imperfección, parte desde su perfección. Así que descansá con eso. Amados, nadie camina igual después de un encuentro con la salvación. Un verdadero encuentro con la salvación no te deja caminando igual. Porque Dios te cambia hasta el nombre en ese momento. Solo que no te lo dice para que no generarte, porque andás a ver el nombre que te da Dios, ¿no? Pero Dios te cambia el nombre automáticamente. Nadie camina igual después de la salvación. Todo el ser interior de una persona es perturbado y desestabilizado. Cuando una persona verdaderamente se encuentra con la salvación, todo su ser interior es perturbado y desestabilizado. ¿Esto qué significa? Que empezás a hacerte preguntas que no te hacías, empezás a ver cosas que antes no veías, empezás a querer dejar de hacer cosas que antes hacías. A veces te sale, a veces no te sale. Eso lo charlamos otro día. Pero que te empiezan a pasar cosas, empezás a arrepentirte de cosas que antes no te arrepentías porque antes estabas ciego y ahora ves. Antes no te dabas cuenta y ahora te das cuenta. Antes te daba lo mismo decir determinadas cosas y ahora no te da tanto lo mismo, porque eso es lo que produce la salvación, una desestabilización interior. Eso es lo que produce cada encuentro con la salvación. Por eso decíamos, de una vez y para siempre, pero después hay un encuentro progresivo con la salvación. ¿Y cómo es un encuentro progresivo con la salvación? A medida que la palabra de Dios es oída, a medida que nos exponemos a la palabra de Dios, vamos a teniendo encuentros con la salvación. Por eso hay gente que después de una predicación sale, ¡oh! Y hay gente que sale, se despiertan instintos de santidad e instintos asesinos, se despierta todo. Porque la palabra de Dios produce y empieza a producir salvación, pero desestabiliza el mundo interior de cualquiera.
Ahí salen expresiones como, me encantaría, Señor, gracias, gracias. Y salen expresiones como, este no sabe por qué, yo vivo así, este no sabe quién es. ¿Y quién se cree que es para decirme lo que tengo que hacer? Y después tenés el otro que te dice, gracias, pastor. ¿Por qué? Eso es lo que no sabés cómo manejarlo. ¿Les pasó a alguno? Bueno, bien. Hay algunos que dicen, a mí nadie me va a tocar la religión que tengo. Y si no queremos tocarte la religión. A mí nadie me va a sacar a San Marcos de la pared. Bueno, déjalo a San Marcos ahí. Tenemos acá también a San Marcos nosotros. Y tampoco lo vamos a sacar de acá. No, porque yo vengo de un evangelio que la gente le entraban a orar a la casa y le tiraban todos los santos a la basura. Le pateaban las estatuas. Capaz que le salió $10.000 la estatua y se la pateaban, se la rompían, le decían que la tire. Y la persona decía, pará. Déjame venderla aunque sea. No, porque es pecado también. Porque... Déjame recuperar unos mangos. La pongo en un remate, pero no me la haga tirar. Sé que les pasó por eso a algunos. Pero bueno, amados, el encuentro con la salvación a esas personas, a cualquier persona, le produce la necesidad de hacer algo. ¿Qué presenta la salvación? Y por eso se nos mueve todo el mundo interior. La salvación nos presenta la gracia de Dios. Dice la Escritura, salvos por gracia. Pero esto no es de ustedes. Es del Espíritu, es del Señor. La gracia no es ni tuya ni mía, la gracia es de Dios. La fe no es ni tuya ni mía, la fe es de Dios. La salvación no es ni tuya ni mía, la salvación es de Dios. Por eso ninguna de esas cosas se pueden perder. Se puede habitar o no ahí, pero no se puede perder. El Señor nos presenta a través de la salvación su gracia. Y es una palabra tan usada que ha perdido efecto. Pero vamos a rescatarla en nuestro espíritu. Vamos a decir, todo lo que escuchaste de la gracia, listo. Lavate, limpiate. Espíritu Santo, limpiame de todo lo que escuché de la gracia. Porque yo necesito conocer la gracia, no saber sobre la gracia. Porque la gracia no es una doctrina. Aunque se incluye dentro de doctrinas, pero no es una doctrina. La gracia es Cristo mismo. Como vamos a ver en un ratito. Amados, nuestra expectativa, cuando nos exponemos, yo no sé qué expectativa trajiste hoy, pero nuestra expectativa cuando nos exponemos a la palabra de Dios debería ser que aumente la salvación en mí y desde mí. Esa sería nuestra expectativa. Cada vez que vengan, cada vez que nos encontremos, cada vez que estemos en un ámbito en el cual vamos a compartir la palabra de Dios y Dios nos permita que cada día sean más y más esos ámbitos y más tiempos, que nuestra expectativa correcta sea que aumenten medidas de salvación en nosotros y en esta tierra. Ustedes van a ver que empieza eso a desbordarlos. Y ámbitos en sus que ustedes por ahí los ven hoy en tinieblas, personas que hoy las ven y dicen, este no cambia más, amados, empiezan a pasar cosas que ustedes ni se enteran. Pero por la propia expectativa, por la mínima expectativa de que la salvación de Dios aumente, los va a llevar a orar en función de eso y va a hacer que ustedes y yo podamos disfrutar de la salvación y permitir, quitarle los obstáculos a Dios para que esa salvación se expanda. Porque Dios le va a dar la profundidad, la anchura, la altura y la longitud de lo que significa la salvación. Decí conmigo si querés, si aumenta salvación, aumenta la gracia de Dios en la tierra. Si la salvación aumenta, aumenta la gracia. Y si aumenta la gracia, el pecado no tiene chance en una familia, no tiene chance en un matrimonio, no tiene chance en un barrio, en una ciudad o en una nación. Porque cuando abundó el pecado, abundó la gracia. La función de la gracia, amados, es notificar al hombre acerca de su salvación
pero también perfeccionarlo, hacerlo madurar para que sea útil, para que sea operativo, para que pueda funcionar correctamente en el propósito eterno de Dios. Lo que hace la gracia es encaja y después capacita, después sostiene, después hace que las personas seamos operativas para lo que Dios nos puso en la tierra. Al que acepta la propuesta de la gracia, ¿sabe cómo lo llama Dios? Ahí empiezan los cambios de nombre. Dios lo llama santo. Dios lo llama redimido, o sea, rescatado de una vana manera de vivir. Dios lo llama hijo. Por sobre todas las cosas, lo llama hijo en el Hijo. Hablaba con alguien en estos días y se despertó a algo. Que Dios nos conoce. Dios nos conoce. Mira alguno que tenga cerca y decirle, Dios te conoce. Pero deja de pensar que te conoce para castigarte, porque esto también es medio tétrico. Dios nos conoce para hacernos hijos y cada día más hijos. No es que Dios dice, ahora vas a ser más hijo mío. No, pero nosotros vamos entendiendo más acerca de la vida del Padre, acerca de quién es Dios. Entonces nosotros nos hacemos más pertenecientes a la familia celestial, más pertenecientes a la paternidad de Dios. Dios ya sabe quiénes somos. El punto es que nosotros sepamos quién es Él para sentirnos incluidos en Él. También Dios nos llama aptos para ser perfeccionados para lo que fuimos puestos en la tierra. Cuando la salvación te alcanza, cuando hay una palabra de Dios que te alcanza y me alcanza, es porque Dios te está diciendo, sos apto para aquello para lo cual te puse en la tierra, pero necesito pulir, perfeccionar. Necesito entrenarte para que puedas ser efectivo en la tarea para la que te puse acá. Amados, la gracia nos revela la obra consumada de Cristo en la cruz. Yo quiero decirte algo, si no tenés una cabal revelación es se me corren las cortinas y puedo ver mejor, se corren los jugadores y yo veo claramente. Si no tenemos una cabal de revelación de la obra consumada de la cruz, va a ser muy difícil caminar los próximos 20, 30 años en el Evangelio. Necesitamos una... Entonces, hoy ya te está llevando 2 oraciones y esta es muy importante. La primera, Señor, quiero ver la dimensión de tu salvación, pero la segunda, Señor, quiero ver con claridad la obra consumada de la cruz. Son oraciones que Dios responde. Oh, no, pero yo lo vi. Bueno, ve más. Porque a veces nos quedamos con lo que vimos, con lo que pudimos experimentar. Pero, amado, acá dice que la altura, la anchura, la profundidad y la longitud es demasiado amplia como para decir, no, yo un día lo vi. El Evangelio nos dice a nosotros, mediante la gracia de Dios, porque la gracia es como un agente comunicador. La gracia va aumentando y nos va comunicando cosas acerca de la realidad celestial. Oh, eso es para irnos. Amado, a medida que aumenta la gracia, vos tenés un informativo, ¿se dice informativo todavía? ¿Sí? Un noticiario interno que te va comunicando acerca de la dimensión de Dios y te va comunicando acerca de la salvación y te va comunicando acerca de la obra consumada de la cruz. ¿Sabés para qué? Para que no andés por la vida cargando cosas que no tenés que cargar. Yo te voy a decir algo que para la mentalidad religiosa, ¿cuántos religiosos hay acá? Hay uno, bien. Yo te diría, tapate los oídos en este momento. Yo te voy a decir algo, amados, que para la mente religiosa, no lo pongas en el Facebook porque te vas a pelear con alguien. Los tengo acá. Nosotros fuimos salvos
perdernos. La obra consumada de la cruz te dice, vos ya eras salvo antes de que te pierdas. Porque ya estaba destinada tu salvación. Antes de que camines torcido, yo ya te había enderezado. Antes que distorsiones tu vida, yo ya la había santificado. Nada más que no te enteraste, pero ahora te estás enterando. Y a medida que conozcas la salvación, a medida que tengas más revelación de la obra consumada de la cruz, más y más vas a conocer lo encontrado que estabas antes de que te pierdas. Y eso sabes que va a producir que todo tu ser interior empiece a caminar en paz. Porque Adán no le alteró los planes a Dios. ¿Sabés que cuando el diablo lo tentó a Adán, creyó que le iba a alterar los planes a Dios? No, Dios no es ningún... ¿Cuántos saben que Dios no es ningún tonto? ¿Sabés lo que hizo Adán? Activó el plan de redención. Activó el proceso de salvación. Activó lo que Dios ya tenía determinado desde el principio. Desde antes de la fundación del mundo estábamos destinados a salvación. Por eso, amados, la salvación nos rescata del pasado genético que te dice que estabas condenado. Sí, es verdad, estabas condenado, pero antes de estar condenado, habías sido salvado. ¿Cómo lo entiendo? No lo busques entender. La salvación nos rescata de un pasado genético. Y si por la gracia de Dios podemos hoy entender por el Espíritu esto, yo te garantizo que situaciones en la mente, situaciones en el corazón, situaciones no resueltas, se deshacen por el poder de esta palabra de Dios. Ni siquiera te digo que va a haber un proceso, se pulverizan, porque cuando alguien entiende y ve lo que la salvación produjo desde antes de la fundación del mundo, esa persona automáticamente vuelve a su lugar de origen, que es la casa del Padre, que estaba destinada antes de que el mundo fuera. Por eso, amados, que Dios nos rescató es mucho más que una definición. Nosotros necesitamos salir del evangelio de las definiciones. Decime si no estás cansado de definiciones. Tenemos más definiciones que Palermo, amado, con el evangelio. No sé si lo conocen todo. Basta de definiciones. Dejemos la definición a los delanteros de los equipos de fútbol. Nosotros vamos a vivir el evangelio. Necesitamos rescatar la verdad del evangelio de las definiciones. Y para eso tengo que vaciar el oído de todas las definiciones que tengo acumuladas en mí desde que me alcanzó la salvación. Porque la salvación nos alcanzó para una vida espiritual. Y la religión nos comió la cabeza para una... Y no solo la religión que estuviste, que estuve o que estuvimos, sino la interna. Te come la cabeza para que tengas definiciones, doctrinas, dogmas, reglas y no puedas entender y no puedas comprender ni vos ni yo la dimensión verdadera de quién es nuestro Dios. Amados, la salvación por gracia es un poder regenerativo interno. Si vos me seguís en esto, en la pasión, yo te digo que te va a pasar. Vas a sentir unas cosas acá adentro que vos vas a querer pegar un grito. Y si tenés ganas de pegar un grito, pegalo, no tengo problema. De última te tiro el micrófono si me asustas. Produce un poder regenerativo, nos regenera por dentro, nos reencausa. Por eso dice que se enderece lo torcido. Hay una orden que se enderece lo torcido. ¿Saben qué va a pasar cuando vamos entendiendo esto? Viste que hay personas que quizás tienen la columna torcida, tienen algún hueso que los tiene caminando mal. Eso se regenera por causa de la palabra. Será una señal de que la regeneración está cumpliendo
su rol en tu interior. La regeneración, la gracia de Dios operando es un poder que toma lo que no tiene forma y lo pone operativo. Por eso dice que somos llenos del Espíritu, porque cuando somos llenos del Espíritu tenemos la forma que Dios diseñó. Antes de que nos transformemos en amorfos, sin forma, Dios nos había dado una forma. Cuando viene el Espíritu, dice, fórmate a la forma que yo te di antes de que el mundo fuera. Hemos escuchado mucho acerca de la gracia. Casi que dejo acá para que nosotros podamos disfrutar de esto, pero necesito terminar. La gracia no nos va a resolver cuestiones de doctrina, cuestiones temporales, cuestiones de acá. La gracia endereza un proceso degenerativo, generacional. Eso es lo que hace la gracia, endereza el proceso, establece una brecha, establece un punto, una bisagra. Hasta acá quizás tu vida fue torcida por no conocer la gracia, pero viene la gracia y te endereza. Y ese enderezamiento es por el Espíritu. No me pida que te haga un dibujo porque no me sale. Encima que dibujo mal. Ese proceso regenerativo, ese reencauce, ¿sabes qué se está produciendo mientras vos estás sentado ahí oyendo? Si crees, mientras oímos, se está produciendo. Amados, cuando creemos y permitimos que la gracia nos perfeccione, ¿se acuerdan una de las palabras que dijimos? Gloria. Cuando creemos y permitimos que la gracia nos perfeccione, ahí es cuando nosotros glorificamos a Dios. ¿Y saben lo que pasa? Dios nos glorifica a nosotros, porque toda su gloria se manifiesta en nosotros. Porque la gracia operando es Cristo mismo transformándonos a su imagen. Entonces Dios se glorifica porque su iglesia está haciendo lo que Él diseñó, y la iglesia, al glorificar a Dios, se glorifica porque Dios es la iglesia. Tengo pruebas bíblicas para que no me internen ahora. Juan 17, 22 y 23. Vamos a leer la versión Dios habla hoy, que es la más clara. Dice, les he dado la misma gloria que tú me diste. ¿Qué le dio? O sea que tenemos la gloria. Para que sean una sola cosa. O sea, ¿para qué nos dio la gloria? Para que seamos una sola cosa. ¿Qué es esa cosa? La iglesia. Así como tú y yo somos una sola cosa. Yo en ellos y tú en mí, para que lleguen a ser perfectamente uno. Y que así el mundo pueda darse cuenta de que tú me enviaste y que los amas como me amás a mí. Dios se mimetiza, se hace uno con nosotros para que el mundo crea no solo que Dios lo envió, sino que el Señor nos ama a nosotros tanto como lo amó Él. Y ese amor de exportación es el amor que hará que muchos sean alcanzados por la salvación. Por eso el perfeccionamiento nos transforma en Él. Cuando, ¡ay, qué duro el proceso! ¿Cómo me cuesta? Dios te está transformando en Él. Ahora, no es que te va a cambiar la forma, ya está, eso ya no hay manera. Decirle que al que tenga al lado, esto ya está. ¡Ay, seré rejuvenecido! Volveré a tener 30 como cuando el Señor empezó el ministerio. No. Pero lo que va regenerando son nuestros pensamientos.
¿En qué vamos transformándonos? En los pensamientos de Dios. Nosotros pasamos a ser Dios en sus pensamientos, en su manera de pensar. Pasamos a tener la manera de pensar de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo, ustedes tienen la mente de Cristo. Eso es lo que se transforma. Porque a veces como que queda lejos la transformación, ¿o no? ¿Qué es la transformación? Soy transformado, pero no entendemos mucho lo que está pasando. ¿Qué es transformada? La mente. ¿Para qué es transformada la mente? Para que el cerebro obedezca a esa mente y por el cerebro se han procesado los pensamientos de Dios. ¿Saben que tenés cerebro? Sí, todos lo saben eso, lo tienen claro. Así que el perfeccionamiento nos transforma en Dios. Somos uno en la manera de pensar de Dios. O sea que el perfeccionamiento nos transforma en lo que nosotros ya somos por realidad eterna. No importa si esto no lo puede digerir, paz, volvelo a mirar y de todas maneras el Espíritu acomodará lo espiritual a lo espiritual. Pero yo quiero decirte que el perfeccionamiento, la madurez que provoca el Espíritu nos va transformando en lo que ya somos por realidad eterna. Vos ya sos. Ya sos. Decile a alguno, ya sos. ¿No entendés que ya sos? ¿Y esto qué te da paz? Señor, ¿qué tengo que hacer para ser? Nada, ya sos. Sacate lo que no te... Por eso dice, despójense. Para poder ser, tengo que dejar de ser. Nada más. ¿Y dónde está el viejo hombre viciado de deseos engañosos? Levanten la mano izquierda, por favor, porque es la que tengo libre. Levanten la mano izquierda. Abran la palma de la mano. Hagan así. Ahí está. ¿Dónde está el viejo hombre? ¿En el tobillo? ¿En el muslo? ¿Dónde está? Acá está el viejo hombre. Son los pensamientos del viejo hombre, de la vieja naturaleza, que ya está crucificada, pero dejó el veneno. Y a medida que los vamos desalojando, la potencia de Cristo se manifiesta. Por eso se trata de creer a pensamientos superiores. La palabra de Dios son pensamientos superiores a los míos. Cuando creo, eso superior se manifiesta. Por eso acá lo dice, tus pensamientos, los pensamientos de Dios son superiores a los nuestros. Para darnos mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Porque pedimos o entendemos conforme a sus pensamientos, conforme a su mente. Cuando nosotros permitimos este perfeccionamiento, ámbitos de gloria empiezan a producirse, amados. Por la gracia de Dios operando, trabajando en nosotros. A medida que la gracia va operando en nosotros, ámbitos de gloria. ¿No te pasa que a veces estás hablando de determinadas cosas y te quebrantás? Pero no por tristeza, estás hablando y de repente sentís como una cosa que nosotros antes, como no teníamos luz, la llamábamos la presencia. ¿Te acordás que le decíamos la presencia, Señor, envío? Porque un día uno se enamoró de eso y empezó a decir, envía tu presencia. La presencia está en nosotros y nosotros estamos en la presencia. No está mal decir la presencia de Dios cuando hablamos. El tema es que saber que no va a venir, ya estamos ahí. No la envía, ya la envió, porque su presencia es Cristo. Él pisa fuerte en la tierra a través de su iglesia y su iglesia está llena de Cristo. Entonces la presencia está. Pero viste que tenemos ese lenguaje medio raro y eso que cosita que sentís que no sabés bien qué es, pero pasa. ¿Sí? ¿Te pasó alguna vez? Si no te pasó, te va a pasar. Vas a estar hablando de algunas cosas espirituales y te va a llenar los ojos de lágrimas, no sabes qué te va a estar pasando. Bueno, esos son los ámbitos de gloria, por la gracia operando en nosotros. Hay personas, yo te quiero decir que hay personas que mientras vos estás acá, oyendo, creyendo y determinado a desalojar, hay personas que están siendo indirectamente afectadas por estas decisiones. Algunas lo van a hacer directamente, porque de tu boca van a salir palabras que van a hacer que esas personas conozcan la salvación, pero otras, por el solo hecho de estar creyendo, están siendo afectadas. Todavía no se enteraron, pero como la medida de salvación va aumentando, porque si Cristo aumenta en nosotros, aumenta la salvación, amados, estamos construyendo una casa espiritual y esa casa espiritual está inundando la tierra de la gloria de Dios.
Así que está pasando. Por eso, ¿qué significaría la transformación? Amados, crece la medida de salvación y la gracia se va a conocer. Soy transformado, entonces crece una medida de salvación. La gracia de Dios se da a conocer y esa salvación alcanza a toda persona que esté en el ámbito de esa salvación. Cuanto más ampliemos el ámbito, más salvos habrá. Y nosotros seremos cada día más salvos. Decí conmigo, salvo. Y cada día más salvo, pero no del infierno ya. No de la vieja manera de vivir. Ahora ya es salvo de nuestra manera de pensar para poder ser lo que Dios diseñó. De eso nos vamos salvando. Por eso hace poco hablábamos de sacar la cruz de madera de nuestra mente. Los dos palos cruzados. La cruz es Cristo. Y ahí se termina toda discusión. Y en Cristo está todo resuelto. Cuando nosotros somos absorbidos por Él, todo lo que está irresuelto en nuestro interior va siendo resuelto. Y muchas cosas empiezan a resolverse hacia afuera. El gran problema de las personas que quieren resolver primero afuera para resolver adentro. Las personas quieren resolver problemas matrimoniales en una consejería. No, los problemas matrimoniales se resuelven en Cristo. Entendiendo que si Él resuelve en mí, lo de afuera se resuelve. La responsabilidad es resolver en mí. Los problemas con la familia, los problemas con los hijos, las situaciones familiares irresueltas, tienen que ser resueltas en Cristo. Amados, ¿saben con qué sueño yo? Miren, hay gente que sueña con irse a Europa. También, pero ese es otra cosa. Yo sueño con que no haga falta un pastor para darle consejo a un hijo. Porque hay un padre o una madre que está cimentada en Cristo y no necesita ese hijo de un pastor que lo aconseje. Porque yo estoy convencido de que si en una casa hay un padre, una madre o ambos cimentados en Cristo, esa personita no necesitará de un pastor. Necesita mirar en casa y el pastor que está en casa, la pastora que está en casa, le abrirá los ojos del entendimiento para que la salvación lo gobierne. Así tiene que ser una familia en Cristo. Si en una familia hay un padre y una madre cimentados, a veces están los dos, a veces está uno, a veces está el otro. Lo importante es que haya un faro, que los hijos miren el faro. Que basta que el faro sea el pastor. Yo lo he contado alguna que otra vez. Una vez me trajeron un adolescente y me dijeron a ver si lo arreglaba, porque la verdad que no, me lo dijo así, no da pie con bola. No sé qué significa pie con bola, pero no sé si capaz que es una mala palabra y yo lo estoy diciendo y quedo expuesto acá. ¿No es, no, una mala palabra? No. No me dejen mal. O sea, los que saben díganme, por favor, se los digo. No, gracias, Dani. Gracias, Tito. No da pie con bola. Y bueno, ¿será que lo tenés que arreglar vos? Porque sos la madre. Yo le puedo hablar del Señor, pero acá el punto sos vos. Me parece que antes de hablar con Él, tenemos que hablar con vos. No le gustó mucho, pero bueno. ¡Ay, mis hijos! ¿Y sabés lo que dicen los hijos? ¡Ay, mis padres! ¿Cuándo se va a poner las pilas con el Señor, mi hijo? Y el hijo está diciendo, ¿cuándo se van a poner las pilas con el Señor, mis padres? Se trata de una guerra de quién tiene más pila con el Señor. Amado, se trata de entender que nosotros, si permitimos que la salvación de Dios se dé a conocer cada día más y su gracia nos perfecciona y verdaderamente nos cimentamos plenamente en Cristo, nuestra familia no tiene por qué pasar por necesidades espirituales. No deberíamos tener adolescentes, niños, jóvenes con sequedad en el alma. Después van a hacer cosas de su edad, cada uno. Pero yo te garantizo que van a salir más rápido. Van a salir más rápido que cualquier adolescente. Quiero decirte que tus hijos, mi hija, están expuestos a conversaciones complicadas.
Y van a seguir cada día más expuestos. Hoy vamos a orar por ellos. ¿Quieren orar por nuestros hijos? Sí, hoy vamos a estar orando por ellos. Por eso le pedí a la pastora y a Selva y a Yami que los traigan más temprano. Porque vienen tiempos de mucha exposición a cosas que son difíciles para ellos. Son difíciles para nosotros. Y vamos a estar orando en función de esto. Pero más allá de eso, amados, si nosotros estamos centrados, puede haber alguna cosita que pase, pero van a ver que tarde o temprano tu hijo, mi hija, terminan adorando al Señor. La gracia nos notifica una excelente noticia, que todo nos fue dado en Cristo. Ahora, qué lindo que es saberlo. Pero cuando la gracia te lo notifica, vos lo tenés como una realidad interna. Entonces no vas a buscar nada afuera, sino que entendés que está todo en Él y que lo que todavía en vos no conociste es cuestión de días, cuestión de tiempo para que se siga experimentando esa completitud. No necesitas nada afuera, nada. No hay nada que te pueda llenar. Pero esto te lo puedo decir yo desde acá y va a sonar re lindo y lo vamos a poner en el Facebook y nos vamos en el Instagram, en X o X, donde ustedes quieran. El punto central es que oremos, tercera oración, para que entendamos por la gracia que en Cristo todo, absolutamente todo nos fue dado y que tenemos todo lo que necesitamos para expandir a Dios. Si hay algo en lo que estamos escasos, es tiempo de empezar a vivir bajo diseño. En lo que esté escaso no tiene nada que ver Dios. Si la iglesia está escasa, no tiene nada que ver Dios. Es que todavía no entendimos que estamos completos en Él y que todo lo que tenemos es para que Él pueda ser expandido en la tierra. Ahora, todo fue dado en Él, lo dijimos, lo dice la Biblia y lo sabemos desde hace mucho. Pero de eso, de lo que tenemos a lo que aprovechamos, puede haber un paso o puede haber un abismo. La clave para aprovechar que todo nos fue dado de Él es permitir el entrenamiento del Espíritu. La Escritura dice, sed guiados por el Espíritu, a los que son guiados por el Espíritu. ¿Sabes lo que significa ser guiado por el Espíritu? A ver, ser guiado por el Espíritu no es que el Espíritu es un mapa o es el perro del ciego que lo lleva, ¿viste? No, amado, ser guiado por el Espíritu es tener un entrenador para las cuestiones espirituales. Eso es ser guiado por el Espíritu, es ser entrenado por el Espíritu. Es, como digo y nos dijo Leo, allá, sí, salten, corran, vaya para acá, vaya para acá. Eso es el Espíritu. Y ese es el entrenamiento del Espíritu. El entrenamiento del Espíritu siempre va a proponer luz, siempre va a proponer gobierno y siempre va a posicionarnos donde siempre estuvimos. Nunca el Espíritu te va a decir, mirá dónde estás. No, el Espíritu te va a decir, ¿qué haces ahí? Que fue la pregunta de Dios a Adán, ¿dónde estás tú? No fue, ¿dónde estás? Porque Dios no sabía. No, la pregunta era, ¿qué haces ahí? Si yo no te dejé ahí. Entonces el Espíritu te va a decir, ¿qué haces ahí? ¿Y cómo salgo? Vamos a entrenar. ¿Pero desde dónde? Desde entender que no te estoy condenando ni te voy a condenar porque ya no hay condenación para el que está en Cristo. Pero vos te estás arruinando ahí tirado donde estás. Vení, vamos a entrenar para que salgas de ahí. Es el volver en sí del Espíritu. Nunca Dios nos hace volver en sí diciendo, no, mirá lo que hiciste, vete, esto somos nosotros. Dios siempre dice, estás posicionado acá, yo te dejé acá. ¿Qué haces ahí si yo te dejé acá? ¿Viste cuando tenés un hijo, te diste vuelta y no está más? Y yo decís, ¿dónde está? Y está ahí en el barro y vos lo dejaste limpito. ¿Viste cuando son chiquitos, se te escapan? Bueno, así le hacemos a veces al Espíritu. ¿O ustedes no tienen ese famoso el minuto fatal?
Yo creo personalmente que es el segundo fatal, porque los chicos son más rápidos que la velocidad de la luz para algunas cosas. Te diste vuelta y ya no están y vos decís, ¿qué pasó? Eso pasó, lo que hizo. Y ahí viene uno y dice, ¿qué estás haciendo ahí? ¿O no? Si yo te dejé acá. Ese es Dios. ¿Qué estás haciendo ahí si yo te dejé acá? Pero ¿sabes qué? Vamos a entrenar. Porque terminaste ahí, no porque te caíste ahí. ¿Viste el famoso caí en pecado? No, no caemos en pecado. Nos tiramos de cabeza. Hay una pileta ahí, vamos. ¡Ay, me caí! No, no caíste. Te tiraste y empezaste a nadar y te gustó un poquito y ya después... Ahora yo quiero decirte algo, amado. Fuiste diseñado por otra cosa, así que te vas a ahogar en cualquier momento en esa pileta porque no sabés nadar. Porque esa agua al principio parece livianita, parece que te permite nadar, pero tarde o temprano se empieza a poner densa. Se empieza a poner contaminada. Empieza a tirar para abajo. ¿Vieron el agua de río que vos decís, la persona estaba ahí y de repente desapareció? Porque las corrientes se la llevan para abajo. Por eso dicen, no se adapten a las corrientes de este siglo. No naden a donde no tienen que nadar. Porque tarde o temprano terminan adentro y bien profundo. Y cuesta salir. Por eso el Señor es claro. Venía el entrenamiento. Venía el entrenamiento. Para que distingas la pileta en la que tenés que nadar. Para que distingas el agua verde y podrida del agua clara y dulce que yo te propongo. Mira alguno que tenga cerca, decirle, ¿te falta entrenamiento o estamos entrenando? Decirles, no le mire la panza a nadie. Estamos hablando del Espíritu. Amados, el entrenamiento del Espíritu nos da a conocer una nueva atmósfera. Cuando empezamos a entrenar en el Espíritu, empezamos a vivir, a entender, a disfrutar de esta nueva atmósfera, de esta nueva tierra llamada iglesia, llamada Cristo, de este nuevo fundamento, de este nuevo lugar a donde fuimos todos trasladados. Para eso nos entrena el Espíritu. Son impulsos genéticos. Y no me quiero extender ahí. Son instrucciones internas que tenemos para que conozcamos más el nuevo ámbito donde fuimos puestos y no nos vayamos de ahí. Respira en Cristo. Hermanos, llénese los pulmones de Cristo. De eso se trata, de revestirnos del nuevo hombre. La Escritura dice, revístanse del nuevo hombre. También dice, fueron revestidos del nuevo hombre. De despertar a una nueva atmósfera. Y que el aire de esa atmósfera nos inunde. La tierra se sana cuando se reviste del nuevo hombre. Y esto es lo que produce la gracia. El revestimiento del nuevo hombre. Cuando aceptamos la propuesta de habitar y vivir en esta nueva atmósfera. Esta palabra se iba a llamar la tierra sanada y los impactos que recibe. Cuando nosotros estamos en esta atmósfera, no era muy comercial, así que lo cambiamos. Cuando nosotros estamos en esta nueva atmósfera, en este nuevo ámbito, a veces creemos, y a veces por haber creído mal o por haber recibido mala información sobre el Evangelio, que no va a pasar nada, que todo estará bien y que todo brillará y que nada nos ocurrirá. Y la vida después nos muestra lo contrario. Por eso necesitamos salir del Dios de ilusiones. Pero en este nuevo territorio, en esta nueva tierra, en este nuevo lugar donde fuimos metidos, llamado nuevo hombre, y eso será para otro día explicarlo un poco más.
ese revestimiento no hace que la tierra, que no recibamos impactos. Lo que sí hace este revestimiento externo e interno, y acá es la figura del arca de Noé. ¿Cuántos tienen el arca de Noé? Sí, no era de Noé, es mentira, no era de Noé, era de Dios el arca. Noé la construyó. Tenemos esas cosas, el arca de Noé, no era de Noé, era de Dios. El templo de Salomón, no era de Salomón, era de Dios. El tabernáculo de David, no era de David, era de Dios. Pasa que como nos adueñamos de las cosas, también creemos que los demás se tienen que adueñar de las cosas. Y no es así. Igual que las parábolas son ejemplos, amado. Nunca existió el hijo pródigo, jamás, no existe el hijo pródigo. Ni existió. No existió el padre amoroso y no existió el hermano mayor. ¿Estamos claros? Acabo de matar. Se están muriendo algunos. ¿Cómo que no existe el hijo pródigo? No, era una parábola, era un ejemplo. Tampoco existió el hombre que fue a vender el campo completo y todas sus pertenencias para comprar una perla. No existió. ¿Cómo que no? Tampoco existió, amado, ese que fue invitado a la boda y que le dijeron, tampoco existieron las 10 vírgenes, no están, nunca estuvieron. ¿Duele al espíritu religioso? Marquitos, no estuvieron. Los héroes de la fe no eran héroes. Lo dice el título, pero no lo dice la Biblia. Bueno, dicho esto, despejado el espíritu religioso, podemos ir al final, porque lo necesito. Ese revestimiento que es Cristo no nos libra de impactos, amados, pero nos hace enormemente fuertes para resistir cualquier impacto. El arca de Dios que le mandó a edificar a Noé dice que estaba calafateada por fuera y estaba calafateada por dentro. Estaba revestida por fuera y estaba revestida por dentro. Ese era un tipo y sombra de Cristo en nosotros y nosotros en Él. Nosotros estamos revestidos de Cristo, por eso los impactos de la vida no son tan fuertes como deberían ser en nosotros. Ahora, vieron que las atmósferas de los planetas tienen un punto de entrada, ¿sí? Un meteorito, un asteroide, lo que sea, puede golpear la atmósfera. Y si vos estás pegado, no, nunca estuve, pero esto es lo que dice. Si estás cerca, sentís el impacto. La atmósfera deshace el impacto, pero vos lo sentís. A medida que vas profundizando en Cristo, te vas alejando de la zona de impacto. Entonces los impactos se sienten menos. Duele menos a medida que profundizamos en el Señor los impactos externos. Por eso es tan importante permitir el entrenamiento del Espíritu, porque nos va llevando a una posición, no que somos indolentes, sino que lo que golpea cada día nos duele menos. Decí conmigo, más lejos del borde, más lejos de los impactos. Por eso a la gente vos vas a ver que a la misma persona se le predica la misma palabra, vive la misma situación y uno queda destrozado, tirado, que parece que se cayó del piso de arriba de un cine, todo tirado así. Y el otro, piensa en la imagen de uno que se caiga del piso de arriba del cine. Y el otro está firme, como si nada nunca hubiera ocurrido. Eso tiene una explicación. Uno profundizó. Y el otro se quedó en el borde con un piecito a ver si lo dejó afuera para seguir haciendo lo que quiero. Amados, la palabra de Dios es un constante agente fortalecedor. Más creo, más salvo, más gracia aumenta, más potencia de Cristo en mí. Y menos fuerza tienen y poder los impactos de la vida. ¿Y saben qué pasa?
llega un momento que los absorbes de tal manera que, como bien explicó Carlos, la fortaleza del Señor avasalla cualquier situación que venga en la vida. Es como que se abre una boca enorme y absorbe. Y no, ¿sabes qué? No te tiene que pasar algo para que lo entiendas. Porque hay gente que dice, no, con las cosas que a mí me pasan o me pasaron en la vida y yo ya estoy capeado. No, amado, eso es orgullo. Es Cristo. No son las situaciones de la vida las que nos enseñan. Es Cristo. Las situaciones de la vida pueden ser permitidas para entrenarnos, pero es Cristo el que nos da fortaleza. Y cuanto más estamos inmersos en Él, más esa fortaleza se manifiesta. Y con esto ya termino. Dios le dice al apóstol Pablo, seguramente todos tienen esta expresión, pero yo se las traigo para los que no. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Cuántos conocen esa expresión? Bástate mi gracia. Pablo le está diciendo al Señor, o está explicando que él le pidió al Señor que le saque algo que le pasaba en la carne, el aguijón, y Dios nunca lo explicó, así que acá se terminó la discusión sobre el aguijón, ¿sí? ¿Cómo se termina la discusión sobre el aguijón en la carne? Dios no dijo qué era, así que nadie haga conclusiones sobre qué era, porque a nadie le importa la conclusión que saques vos. Y menos a Dios. Y como hablamos de cosas que le importan a Dios, saquemos al aguijón, que es un problema de Dios con Pablo. Dicho esto, Pablo le dice, sacame este aguijón, sacame este aguijón, pues se lo dijo 3 veces. Y dice que Dios le dijo, no te lo voy a sacar, pero bástate mi gracia. Porque cuando sos débil, yo soy fuerte en vos. Eso no era una palabra de resignación o de aguantátela. Aguantátela, Pablo. Vos seguís como si Dios fuera un jefe de esos jefes, viste, que te hacen trabajar hasta que estés con 50 grados de fiebre y te hacen ir al laburo igual, que no les importa nada. Bueno, Dios no es así. Si alguna vez tuviste esa concepción de Dios, borrala ya. Dios no es, bueno, dale, seguí adelante que no pasa nada. No. Dios llora con los que lloran, ríe con los que ríen. No se trata de Pablo, aguantátela y bueno, lo que te pasa es un problema tuyo y después vemos. No. Dios no le estaba diciendo a Pablo, aguantátela, resignate. No, Pablo estaba recibiendo información de lo eterno para que la traiga a lo temporal y así nosotros podamos disfrutar de esa información. Perdón, Pablo, pero bendito aguijón, porque si no, no nos enteraríamos de estas cosas. Pablo diría, para vos, pero bendito aguijón. Porque lo que Dios le estaba diciendo, mirá, Pablo, mientras te sigas manteniendo humilde y no te creas que sos nadie, mi gracia te está fortaleciendo. Es el poder de mi gracia lo que te hace fuerte. Es mi gracia operando lo que está haciendo de vos alguien indestructible. Y te van a golpear de afuera, vas a ir recibiendo impacto, pero vos por dentro vas a ser indestructible y no vas a negociar el evangelio. Pablo le pidió una cosa al Señor, por eso Pablo puede escribir tranquilamente, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Porque él le habló del aguijón y Dios le termina diciendo, Pablo, mi gracia no solo te hace fuerte, sino que te seguirá transformando y vos serás un transformador, serás un edificador. No solo te sostiene mi gracia es la que te fortalece, mi gracia es la que te hace fuerte. Vas a ser un transformador de ciudades, de naciones, pero no por vos, por el poder de mi gracia.
El Señor le estaba diciendo a Pablo, Pablo, vos sos mi ayuda idónea en la tierra. Iglesia, Dios nos está diciendo, ustedes son mi ayuda idónea en la tierra. Yo no tengo otra manera de expresarme en la tierra si no es a través de ustedes. Ustedes son mi ayuda idónea. ¿Qué significa ayuda idónea? La ayuda idónea es un agente multiplicador. Eso es idóneo. No es que es el correcto, es el que, unido al otro, colabora en la multiplicación de una naturaleza. Y Dios le estaba diciendo a Pablo, no te saco el aguijón, al contrario, por causa del aguijón, vos estás siendo fortalecido para ser alguien que multiplique en la tierra mi gracia. Amado, yo no sé qué te pasa, pero hay cosas que capaz que no se van de tu vida. Hay situaciones que capaz que tenés que enfrentar. Si te mantenés humilde, bajo el gobierno de la palabra, el Señor va a usar no eso, sino lo que está produciendo eso, para que la gracia se potencie en tu interior. Norma, se está potenciando la gracia en tu interior. Sí. Créetelo porque es así. Has orado por cosas que capaz que no se resolvieron, pero seguiste adelante. Y no por resignación. Ni siquiera te diste cuenta quizás, pero por un entendimiento que el Señor te permitió experimentar. Y era la potencia de su gracia fortaleciéndote cada día más. Y esto seguirá en aumento. Y no te tengas más en poco. Porque Él no te tiene en poco. Sos un agente transformador. Amados, si quieren ponerse de pie. Yo les hago una propuesta. Que Dios pueda hallar en nosotros. Y eso cada uno lo resolverá. Ayudas idóneas. Para que esta tierra que fue sanada, esta tierra que fue salvada, se transforme en un agente multiplicador de la gracia de Dios en la tierra. Un agente de expansión. Amados, que Dios pueda hallar en nosotros personas en las que la palabra no se tranque, no se detenga. Aquí hay gente que se piensa que por todas las cosas que hizo Dios está horrorizado. Salí de ahí. Quizás las cosas que hacemos traen consecuencias a la temporal y bueno, habrá que asumir las responsabilidades, pero Dios no está horrorizado. Dios está esperando que te despiertes para que entiendas quién sos y para qué estás acá y seas ese agente multiplicador de su gracia. Porque lo sos. No lo vas a hacer, lo sos. Yo entiendo que hay personas con la cabeza demasiado contaminada por las cosas que hicieron mal. Y yo te voy a decir algo, que es una buena y una mala noticia a la vez. Nada de lo que hagas va a resolver eso. Solamente creer en que la palabra de Dios hoy te está alumbrando para que entiendas lo que sos y para qué estás puesto en esta tierra y que no se terminó. Porque para algo estás vivo. Tenés que dejar una medida. Y Dios está muy interesado. Así que, amado, lo voy a decir en criollo. Bajá el copete. Permití que la humildad del Padre te doblegue y empezá a disfrutar de ser lo que Él diseñó, porque vas a ver manifestaciones de la gracia de Dios alrededor tuyo como nunca antes viste. Yo no sé por qué cosas estás orando, pero quiero decirte que esos por los que estás orando ya son salvos. Está aumentando la medida de gracia en vos y esa salvación se va a reproducir. No sé si entendiste. Son salvos. Lo único que tiene que pasar es que en un momento determinado estés atento, y a veces el estar en nosotros mismos ensimismados no nos permite estar atentos. Estés atento porque Dios va a dar en una sola palabra que salga de tu boca,
a esa persona la posibilidad de disfrutar de la salvación y esa persona va a ser alcanzada por la gracia. No sé, amado, con quién tenés problema o quién no tenés problema. Yo te digo, sacate de la cabeza que estás en esta tierra para vivir mal. Estás en esta tierra para disfrutar de la gracia de Dios y hacer que otros sean parte de ese disfrute y de ese deleite. La palabra no se tiene que trancar, amados. ¿Saben por qué? Esto lo hemos dicho, pero viene al caso. Si no está pasando a nosotros, le está pasando a otros. Vos tenés una persona en tu corazón, en este mismo momento. Tranquilo, ya está resuelto. Vos sos un agente, multiplicador de la gracia de Dios y esa persona está siendo alcanzada por esa gracia. Que la palabra no se trunque, nada más. No se trabe. Decí conmigo, si está pasando en mí, está pasando en otros. Está pasando en otros. Porque está pasando la gracia en vos. Si está pasando en mí, está pasando en alguien más, Martín. Está pasando en tu familia, Ceci. Ese es el fin de ser edificadores. Por eso me encantó lo que explicaba Carlos al principio. Esa medida que fue dejando Gise, pasó en ella y pasó en quien tenía que pasar. Y nos permite disfrutar de este edificador. Está pasando en vos. Está pasando. Descansa. Ese es el fin que tenemos como edificadores. El ser ayuda idónea de Dios. Que entiendan que si está pasando en nosotros, estará pasando en otros. Está pasando en casa, Tito. Está pasando. Está pasando. Padres preocupados por sus hijos. Hay mucho peso de muchos padres con sus hijos. No le voy a pedir que levanten la mano porque ya sus caras me lo dicen. Amados, si está pasando en ustedes, está pasando en su familia, está pasando en sus hijos. No veas la foto que el enemigo te trae, porque la foto que las tinieblas te traen es mentira. Todo lo que dicen las tinieblas es mentira. La foto es la que Dios dice, y la foto que Dios dice es que son salvos porque Él los salvó antes de la fundación del mundo. Hoy se borra la foto mentirosa. Hoy se borra la foto que dice que nunca van a alcanzar la salvación. Amados, son salvos. La gracia te alcanzó a vos y sos un agente multiplicador de esa gracia. Hoy descansás en la realidad eterna consumada. La realidad eterna consumada. Está consumado. Yo te garantizo que lo vas a ver en estos días. Ese hasta cuándo o cuándo, amado, en estos días, porque la gracia está aumentando. La gracia está aumentando, la gracia se está multiplicando. Familias completas están siendo alcanzadas por la gracia mientras nosotros estamos acá oyendo. Simplemente seamos canales de transmisión de la gracia. Seamos esos canales. Está el poder de Dios en la gracia. Quiero que te quede bien afirmado eso. Hay personas que están siendo revolucionadas internamente. Deja que la revolución ocurra. Si tenés que expresar, exprésate. Deja que la revolución ocurra porque está pasándonos Cristo, amados. Dios no nos puso en esta tierra para padecer cuestiones temporales. Nos puso para que las cuestiones temporales se arrodillen ante Él. Señor, es tu gracia. Padre, que podamos disfrutar de esta gracia de la manera que nunca disfrutábamos, porque papá, vos decís acá que es amplia, que es ancha, que no hay manera de medirla, que es
Señor, incalculable, que entremos en una nueva dimensión del conocimiento de tu gracia. Señor, que lo que fue edificado hasta acá nos permita, Señor, crecer y crecer y crecer en el entendimiento de la plenitud de tu realidad, de la plenitud de tu gracia. Padre, hoy por la palabra le ponemos límite a todo lo que nos limitó y declaramos que se rompe, Señor, toda foto que teníamos en nuestra mente sobre nosotros mismos, sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos. Señor, se rompe la foto que vino de las tinieblas y se manifiesta la foto espiritual, la foto que vos tenés de todos y cada uno, siendo uno en vos, siendo uno en tu iglesia, siendo uno para que te glorifiques, siendo uno para que el mundo te conozca. Señor, siendo lo que diseñaste para que te demos gloria, para que tu amor se manifieste. Señor, para que te dé placer el ser lo que dijiste. Padre, que se rompa toda foto. Papá, mamá, llama a tus hijos al lugar de donde Dios los puso, en la eternidad. Antes de que todo fuera, antes de que todo se corrompa, Él ya nos había salvado. Y esa salvación se manifestó por la gracia. Señor, que esa gracia rompa en nosotros lo limitante humano, para que se manifieste lo eterno, celestial y divino. Es tu gracia, es tu gracia, Señor. Es tu gracia, es tu gracia. Es tu gracia, Padre. Amada iglesia, hace tu oración por vos, pero hace tu oración para ser un agente multiplicador de la gracia. Es tu gracia. Fuiste sanado, fuiste salvado. Ahora expandirse. Que nos libera. Es tu gracia. Declarale a tu familia: fuiste sanada, fuiste salvada, y sos el agente de expansión de Dios en la tierra. Es tu gracia. Hoy se pone un límite. Es tu gracia. Se venció la foto de las tinieblas. Es tu gracia. Es tu La gracia produce sanidades. Que produce sanidad. La gracia produce que el límite se rompa. Libertad. La gracia produce libertad. Produce vida, vida, vida en abundancia. Sí, Señor. Tu gracia quita todo límite. Tu gracia trae expansión a nuestras vidas. Él se expande. A nuestras mentes. La gracia remueve todo. Manifiesta el perdón de Dios. Hay heridas que están cicatrizando por la gracia. Tu gracia no entenderás límite, tu gracia. No entenderás cómo cicatrizó, pero cicatrizó. Es tu gracia. Es tu gracia. Hay dolores que quedaron como hematomas, como traumas en el alma, que están siendo absorbidos por el poder de la gracia. Y eso sana de enfermedades, y eso sana de vicios, y eso sana de vínculos tóxicos. Es la gracia manifiesta. Es la gracia manifiesta. Es la gracia. Hay tumores en el alma que por haber creído a la palabra están siendo absorbidos.
y estaban en el alma manifestándose en el cuerpo, pero por la gracia están siendo absorbidos y el cuerpo empieza a notar que ya no están. Huesos que estaban salidos del lugar se acomodan. Es tu gloria, porque la gracia endereza lo torcido. es tu gloria. Se endereza todo lo que Oiremos de la operatividad de la gracia en el corazón de los santos. Oiremos de la operatividad de la gracia en la iglesia. Oiremos de la vida de la gracia manifiesta. Oiremos de la gracia. todo vuelve a tu origen, Oiremos de la gracia. vuelve a tu vida. Yo quisiera que Tu gracia, todos los tu gracia. ilimitados y aún los más jóvenes de 20 años, los que están en la secundaria, comenzando la facultad, puedan pasar acá adelante. Amados, vamos a orar. Vamos a orar. Yo tengo una palabra para ellos específica. Vení vos que sos joven también. Venga, pónganse. Si se ponen en fila no se me pierden. Pónganse acá. ¿Me quieren mirar a ellos? Miren, no hay problema. Si yo no quiero que se asusten mirándome a mí. Vení, Lucas, vení. No te hagas el adulto, vení. Sos adulto, pero sos adulto joven. Tu gracia, Señor. ¿Quién me falta? Es tu gracia. Estoy mirando si nos falta alguien. Había algunos coordinadores que habíamos hablado que pueden venir también. Mónica Celes, ¿se acuerdan de la tenista? Me salió. Pero esta Celes con C. Yo quiero decirles algo a todos ustedes. Lo entiendan o no, a mí me da igual. Pero es la realidad. Ustedes son los futuros líderes de la iglesia. Pero no de abundante gracia. Son líderes de la iglesia del Señor. Y Dios no se olvidó de eso. Los diseñó para que sean líderes en sus casas, en sus familias, en sus vínculos de amistades, alrededor de sus amigos. Ustedes no son uno más en la vida en la que están. Ustedes fueron estratégicamente, escuchen esto porque es una realidad de Dios, fueron estratégicamente puestos por Dios en los lugares donde están. El que está en el deporte, el que está en el colegio. Ustedes pueden vivir desatendiendo esta realidad o pueden asumirla y empezarán a ver cómo la gracia de Dios les da un poder ilimitado para que ustedes todo lo que afronten lo venzan. Ustedes no son uno más. Ustedes son personas que Dios diseñó estratégicamente desde antes de la fundación del mundo para que en esta temporada, en este tiempo 2024, ustedes lideren su iglesia desde la edad que tienen. Y a partir de ese liderazgo que están haciendo desde la edad que tienen, yo quiero decirles que irán ejerciendo ese liderazgo y harán que la gracia de Dios aumente en la tierra. Ustedes son medidas de salvación puestas por Dios donde ustedes están. No son personas que van a la escuela, no son personas que van a la facultad, no son personas que están en un trabajo. Si bien lo son y en lo terrenal somos eso, son estratégicos, son agentes secretos del cielo en la tierra. Desde hoy sus vidas pueden seguir como si nada, o pueden entender que en el trabajo, en el colegio, en el equipo de fútbol, en el equipo de rugby, en donde estén, son agentes encubiertos de lo celestial para manifestar la eternidad de Dios en un momento específico. Sus compañeros, sus amigos necesitan de la palabra de Dios que ya fue puesta por Dios en cada uno de ustedes. Ya fue puesta, no la va a poner, Dios ya la puso esa palabra.
Y hay una palabra que se manifestará en el momento justo, en el momento exacto. Y ustedes son los portadores de esa palabra. Y hoy, por la revelación del Espíritu, ustedes van a asumir esa identidad y ese rol que tienen en la vida. Y esto queda grabado y esto queda establecido. Y ustedes son la cara visible de muchos otros que conocerán al Señor por causa de la palabra de Dios implantada en los corazones de ustedes. Su vida a partir de hoy no es la misma. No es la misma. Van a vivir y Dios no los va a dejar moverse ni a la derecha ni a la izquierda. Dios ya les marcó la cancha, Dios ya les marcó el camino, Dios ya les marcó el terreno. Ustedes sí sabrán para lo que viven. Ustedes sí sabrán que no van a negociar. Ustedes sí sabrán que si algún día negociaron la realidad de Dios, a partir de hoy no la van a negociar más. Porque Dios sabe cumplir su palabra y Él, cuando habla, no habla por hablar, habla porque verdaderamente determinó que algo ocurra en la tierra y ustedes son los agentes que harán que eso ocurra. Así que, amados jóvenes, adolescentes, ya no son adolescentes porque nada les duele, no les va a doler. No les va a doler crecer. Ustedes van a crecer y van a madurar Cristo, no adolescentes. Porque adolescente es el que adolece, el que le duele crecer. Y a ustedes no les va a doler crecer. Van a disfrutar de crecer. Van a disfrutar del vivir en Cristo. Y Dios suplirá todo lo que tenga que suplir. Dios suplirá. Porque ya está suplido todo en Él. Queremos orar por ustedes. Porque es muy importante para nosotros tenerlos acá. Verdaderamente para mí es un privilegio. Es un privilegio. Recién yo lo predicaba, ustedes no estaban. Dice la Biblia que Dios le dio a Adán una ayuda idónea. Eso significa idóneo, es un agente, alguien que multiplica lo que de Dios es. La iglesia que somos nosotros, somos multiplicadores de Dios en la tierra. Ustedes son la ayuda idónea de Dios para esta generación. Son agentes de multiplicación de la gracia de Dios. Su vida ya no van a ser las mismas. Van a tener sueños, van a tener visiones, van a tener oraciones que sus padres van a decir: ¿cómo está orando este? ¿Cómo no está orando esto? Van a tener palabra profética, van a saber qué decir. Algunos de ustedes están preocupados por sus amigos y compañeros. Van a ver cómo una palabra de ustedes va a torcer el destino de esa persona que hoy quizás está perdida y no sabe cómo salir de donde está. Pero una sola palabra de ustedes que Dios va a dar a esas personas le va a cambiar el destino. Así que vamos a orar por ustedes, porque los vamos a proteger y todos nosotros vamos a orar por ustedes y por los que vienen atrás de ustedes. ¿Sí? Vamos a orar, creo. Pueden levantar sus manos hacia ellos y vamos a orar, pero hagan ustedes la oración. Acá están sus papás, padre, madre, lo que el Señor habló sobre ellos. Yo sé que cuando tu hijo estaba en tu vientre, el Señor dio una palabra y Él fue enviado a la tierra para que ese diseño sea una realidad. Quiero decirte que las tinieblas apuntan a esta generación. Se levantan contra esta generación. Los años que vienen serán años de mucha oscuridad, que avanzará de una manera gigantada sobre la tierra. Pero hay una palabra que el Señor soltó sobre ellos, y es que ellos son sus hijos, son su iglesia, y hay un blindaje alrededor, y hay un nombre en cada uno de sus frentes. Dice: Jesucristo es el Señor de cada uno. Son territorio santo, prohibido tocar, prohibido avanzar, prohibido molestar. Hay un blindaje aún sobre los niños que no están acá, están allá arriba. Un blindaje sobre los que están en sus casas, que hoy no están, pero son parte de la iglesia. Así que, Señor, declaramos en esta noche tu palabra. Tu palabra es la verdad. Tu palabra es lo que creemos. Señor, no creemos a ninguna otra palabra. Creemos a lo que vos hablaste sobre cada uno de ellos, sobre los niños, Señor, sobre los adolescentes. Creemos lo que vos hablaste sobre esta generación. Una generación se está levantando que mostrará la luz, que mostrará la verdad. Una generación que no tendrá temor a enfrentar lo que viene porque lo hará en Cristo. Una generación que no vacilará en la fe. Una generación que cree, una generación que está bien
bien fundamentada, una generación que sabe para lo que vino a la tierra. Señor, oramos, los afirmamos en Cristo, los confirmamos en la verdad presente, declaramos que los cuerpos de ellos serán guardados de las pestes que vendrán sobre el mundo, los virus, las bacterias que se manifestarán en los años que vienen, no tocarán los cuerpos de nuestros hijos, no tendrán avance ni acceso, porque hay un blindaje y una descripción que dice prohibido tocar, prohibido avanzar, prohibido molestar, propiedad de Cristo, propiedad de Dios, propiedad eterna. Señor, declaramos que no habrá nada que se levante contra ellos, que no venzan en tu nombre. Declaramos salud, una vida saludable, una mente inteligente para tomar buenas decisiones, para caminar en el camino del Señor, sabiendo qué hacer todos los días de sus vidas. Declaramos que no vendrá depresión a ellos, no vendrá la muerte a visitarlos, no vendrá nada de lo que se genere sobre el mundo a ellos, porque están blindados en el Señor. Los confirmamos, Padre, los consagramos a ti y declaramos esa palabra: somos administradores, no dueños, y es lo mejor que nos puede pasar, que somos administradores y el dueño sos vos, Señor, sos vos. Declaramos tu sangre sobre ellos, declaramos la palabra, declaramos el Espíritu, declaramos la gracia, declaramos, Señor, Cristo sobre cada uno de estos adolescentes, sobre los niños, Señor, sobre las generaciones que están naciendo. Declaramos la verdad, Padre, un mayor conocimiento, una mayor expansión de tu gracia. Y Señor, como se decía hace unos momentos, donde ellos vayan, donde pisen sus pies, serán referentes de la iglesia del Señor, serán referentes. Todos los que lo vean te verán a ti, Señor, te verán y adorarán tu nombre, dirán: tú eres real, verdadero, Señor. Padre, declaramos Cristo en los hogares, Cristo en la familia, Cristo, Señor, en tu nombre, Padre, la mente de Cristo en cada una de sus mentes. Hay adolescentes que pelean con pensamientos que no son tuyos, pero es absorbida esa mente por la mente de Cristo, por la mente del Señor, y comenzarán a pensar en todo lo bueno, lo justo, lo santo, lo puro, lo que es de buen nombre, lo que edifica, lo que es virtud. En eso van a pensar, como es la mente del Señor. Señor, gracias te damos. Gracias por este tiempo hermoso en el cual nos permitís administrar lo que es tuyo, Señor, con responsabilidad. Gracias, Señor. Gracias por los pastores que hay en este lugar. Señor, gracias por este pastor. Gracias porque vos diste palabras sobre él. Gracias porque hay una luz que está traspasando tu vida. Y serán días donde vas a conocer al Señor, donde le vas a ver, porque Dios habló. Dios habló y Él no miente, y hay un resguardo. Y aunque quieras hacer lo que quieras hacer, no podrás, porque hay un resguardo y hay un llamado que es más fuerte que cualquier decisión humana. Hay un llamado sobre tu vida. Hay profetas en este lugar, hay evangelistas en este lugar. Señor, gracias por los profetas que hay aquí. Señor, gracias, que se manifieste ese don en él, que se manifieste, que se abran los ojos y pueda ver el don profético, se manifieste. El cuerpo necesita este don, el cuerpo necesita comer del don profético que hay en él. Señor, que se manifieste el don en su vida, que fluya como un río, y muchos sean alertados por este don, muchos sean alertados por la palabra profética, por el don profético que hay en él, Señor. En tu nombre, Señor, se manifiesten los dones del Espíritu. Se manifieste, Señor, el magisterio que hay en ella. Señor, la excelencia para predicar, la excelencia para captar lo eterno de una manera fuerte, una manera poderosa. Se manifieste, Señor, se manifieste esa maestría que hay en ella, ese magisterio que le has dado, esa habilidad para transmitir la palabra
palabra, Señor, donde vaya su boca se abra, no pueda cerrar su boca, no pueda callar las maravillas del Dios eterno, el que sirve, al que conoce. Manifestate, Señor, manifestate, manifestate, activa los dones en ellos, actívalos, actívalos, actívalos. Espíritu, 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 una visitación fuerte sobre su vida, mayor de lo que ha venido, mayor, mayor. Trasládalo a otro nivel, Señor, trasládalo a otro nivel, que pueda experimentarte en lo oculto, en el silencio de la noche, en los sueños, pueda escuchar tu voz más clara, más clara, más clara, que sus ojos se abran y pueda comenzar a ver lo que nunca vio del Señor, del Espíritu, del Espíritu, del Espíritu, Señor. Mételo en dimensiones mayores, 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 Señor, mayores. Aún, Señor, la profecía en sus manos, la profecía al tocar en sus manos, al hablar, Señor, esa sabiduría que vos ya le diste se activa en mayor nivel. Señor, guárdalo, guárdalo, Señor. Sea, Señor, fluyendo la vida a través de él, Señor, la inteligencia, la prudencia, todo lo que pusiste, todo lo que es Cristo que está en él, Señor. En tu nombre, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre, Señor. Gracias por ellos, gracias por ellos, gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias por tus hijos. Gracias por tus hijos, Señor. Lo declaramos en tu nombre, Señor. Amén, 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 amén. Seguimos, seguimos. No te distraigas, iglesia. Seguí orando, seguí orando, seguí orando, seguí orando. Porque hay una palabra específica. Se está soltando palabra específica a favor de cada uno de ellos. A favor de los que están acá y de los que están siendo representados. Padre, aumenta el hambre, Señor, en esta generación. Sí, Señor. Aquel hambre, Señor, que quizá por ignorancia o por religión, Padre, en nosotros no se despertó. Pero, Padre, en esta edad, Señor, en este tiempo, es un sentir, Señor, del Espíritu. Padre, que en ellos haya un hambre, Señor, que los despierte, Señor, en esta generación, que los active, Padre, para poder proclamar el Evangelio, Señor, pero no lo que vimos nosotros en una palabra, Señor, sino lo que viven, Padre. Que ellos puedan dar de comer, Señor, a esta generación. Que ellos puedan, Señor, ser aquellos que dicen no, Señor, a la corrupción de todo tipo, Padre. Que sea esta generación la que marca el terreno, la que marca el territorio, Señor, la que expande, Señor. Este es el presente, Señor, de la iglesia visible, Padre, de jóvenes, Señor, que no van a callar tu verdad, que no van a hablar religión, que van a hablar lo que viven, Señor, que van a predicar del Cristo viviente, del Cristo vivido, del Cristo vivo, que en ellos, Señor, no habrá variación, Señor, que tendrán firmeza, que son cimientos, Señor, para esta generación, que son edificaciones y luces visibles en esta generación, en esta región, en cada lugar donde pisen, en cada lugar donde se muevan, en cada escuela, en cada instituto, en cada actividad que tengan, Señor. Llevarán luz, 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 luz. Gracias, Señor, por estos jóvenes, Señor. Gracias, papá. Y, Señor, gracias. Cancelamos todo plan estratégico de las tinieblas, Sí, Señor. para contaminar su mente, Sí, Señor. para contaminar sus corazones. Amén. Señor, toda palabra mentirosa que los haga sentir menos, que los haga sentir que no califican, que están fuera de propósito, que no tienen manera de acceder a una vida, Señor, social, si no es aceptando las condiciones del sistema. Padre, cancelamos toda palabra contra sus vidas. Señor, aún todo trauma que por palabras de otros se le haya metido en sus mentes, Padre, en su cabeza, Señor. Palabras dichas desde autoridades, palabras dichas por compañeros, palabras dichas
que entorpecieron el desarrollo de su vida espiritual. Palabras que los tienen confundidos, que los tienen atrapados en lugares y en dimensiones de oscuridad. Padre, cancelamos todas esas palabras. Declaramos la vida de Dios en ellos potenciándose. Declaramos que se descubre su entendimiento, se abren los ojos del Espíritu y ellos pueden ver la dimensión de donde vos los pusiste. Señor, tu palabra empieza a operar en ellos de manera que toda palabra que les sacó la estima, que les sacó la confianza, que los sacó, Señor, de amar a sus padres o de sentirse amados por sus padres. Señor, toda palabra que los despersonalizó es cancelada por el poder de la palabra de Dios, que dice que ellos son hijos, son herederos, son santos, son redimidos, son puestos en esta tierra para dar a conocer las virtudes de aquel que los llamó. Señor, y en ellos están representados los hijos de todos los que están en este lugar, los que están en sus casas. Señor, están representados todos y cada uno de aquellos que pertenecen a tu iglesia. Padre, declaramos que tu palabra se abre. Señor, entiendo por tu palabra que se abre el rollo y ellos pueden ver la verdad desclasificada. Verán la verdad, vivirán en la verdad y declararán la verdad. No las verdades de este mundo, sino la verdad que en ellos opera, que cancela el poder de las verdades temporales, lo eterno gobernándolos para hacer una expresión de la eternidad. Gracias, Señor, por sus vidas, y los enviamos en tu nombre a donde vos ya los enviaste, que es a este sistema, para transformarlo dándote a conocer. Gracias, papá, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén.